Nicolás Correa deslizó un memorando de 2 páginas sobre la mesa de conferencias y dijo, esto entra en vigor de inmediato. Leí el primer párrafo una vez, y luego otra. Mi título había desaparecido. Mi línea de reporte había desaparecido. Mi autoridad sobre la integración de adquisiciones había desaparecido. Después de 14 años construyendo la operación de alianzas empresariales de fletes y logística del centro, me estaban trasladando de vicepresidenta ejecutiva a directora senior de cuentas estratégicas, reportando a Carlos Morales, un hombre que se había unido a la compañía 4 meses antes. Mi salario se mantendría igual. Nicolás se reclinó en su silla. Rebeca Suárez, nuestra directora jurídica, se sentó a su derecha. La directora de Recursos Humanos se sentó frente a mí con un bloc de notas legal intacto frente a ella. Estamos simplificando la estructura antes del cierre, dijo Nicolás. Carlos se encargará de la estrategia comercial. Tú te concentrarás en las cuentas clave, donde siempre has sido más fuerte. Quedaban 3 semanas antes de que esperáramos firmar un acuerdo de adquisición multimillonario. Debería haber estado furiosa. Miré el bloque de la firma. ¿Efectivo hoy?, pregunté. Nicolás me dedicó la expresión paciente que los ejecutivos a veces usan cuando creen que una pregunta es emocional en lugar de precisa. Sí, hoy. ¿Y el cambio en la autoridad transaccional también es efectivo hoy? Sí. Giré el memorando hacia él. ¿Firmarías el acuse de recibo? ¿Lo hizo? Escribí la hora junto a su firma, 10:17 de la mañana. Rebeca se dio cuenta. Nicolás no. Pedí una copia, junté las manos y dije, entonces, creo que el departamento legal debería revisar el anexo 7 antes de que alguien le envíe esto al comprador. Los ojos de Rebeca se movieron de mí al memorando. Nicolás frunció el ceño. ¿El anexo 7 de qué? De mi acuerdo de compensación ejecutiva. Exhaló por la nariz. Sofía, este es un cambio organizacional. Ningún acuerdo de empleado impide que el director general organice el negocio. No dije que lo hiciera. Entonces, ¿qué estás sugiriendo exactamente? Estoy sugiriendo que Rebeca lo revise. Él la miró. ¿Sabes de lo que está hablando? Rebeca no respondió de inmediato. Eso fue más informativo que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Respondió, conozco el acuerdo. La mandíbula de Nicolás se tensó. Y necesito buscar la versión firmada. Había estado demasiado ocupada escuchando con atención. Pero cuando llegué a mi oficina y cerré la puerta, vi las consecuencias en las cosas ordinarias. El premio enmarcado de un cliente en la pared, el pizarrón blanco cubierto con fechas límite de integración, el organigrama del equipo que había revisado 2 noches antes, creyendo que lideraría a esas personas a través de la adquisición. Había pasado 14 años diciéndome a mí misma que la responsabilidad importaba más que el título. Esa mañana, alguien más usó esa creencia en mi contra. No llamé a mi equipo. No envié un correo electrónico furioso. No comencé a copiar archivos ni a reunir pruebas que no tenía derecho a tomar. Abrí el cajón con llave de mi escritorio, saqué la tarjeta de contacto del abogado externo que había negociado mi acuerdo ejecutivo y llamé a su oficina. David Fuentes me devolvió la llamada 20 minutos después. Dime exactamente qué cambió, dijo. Leí el memorando de Nicolás. Título reducido. Línea de reporte, ahora le reporto a Carlos, no al director general. Compensación, el salario base no cambia. Responsabilidades de adquisición eliminadas. ¿Efectivo de inmediato? Hubo una pausa mientras escuchaba el pasar de las páginas en su lado. ¿Cuándo se aceptó la propuesta de adquisición vinculante de la empresa? ¿El mes pasado? ¿Y el precio propuesto está por encima del umbral de tu acuerdo de transacción? Sí. Otra pausa. Miré a través de la pared de cristal de mi oficina a la gente que pasaba con tazas de café y computadoras portátiles, sin saber que toda mi carrera en fletes y logística del centro podría haber cambiado antes del almuerzo. David volvió a la línea. Sofía, no renuncies. No amenaces a nadie. No firmes nada más hoy. No pensaba hacerlo. Bien.
Porque si este documento dice lo que me acabas de decir, Nicolás puede haber activado la cláusula de motivo fundado bajo 3 disposiciones distintas. Bajé la voz. ¿Qué significa eso en dinero? Respondió con cuidado. Significa que la compensación por transacción protegida puede haberse acelerado al máximo. Ya sabía la cifra. Solo necesitaba oírlo decirla. 1.570 millones de pesos. 14 años antes, Fletes y Logística del Centro no era la compañía por la que los compradores se peleaban. Era un respetado negocio regional de gestión de carga con buenos operadores, clientes leales y poca capacidad para ganar cuentas nacionales. Tenía 29 años cuando Tomás Beltrán me contrató. Tenía 5 años de experiencia divididos entre gestión de cuentas y operaciones de transporte, lo que significaba que había pasado suficiente tiempo en ambos mundos como para reconocer con qué frecuencia los equipos de ventas prometían cosas que las terminales no podían cumplir. Durante mi segunda semana, Tomás me llevó a una reunión de presentación para un distribuidor nacional de alimentos. El cliente potencial quería una recuperación garantizada de la noche a la mañana en cargas refrigeradas retrasadas en 12 mercados. Nuestro director de ventas dijo, ¿podemos comprometernos a eso? Lo interrumpí. Podemos comprometernos a un proceso de respuesta, dije. No podemos garantizar honestamente la recuperación en todos los mercados sin capacidad dedicada. Tomás preguntó, ¿decir eso nos costará la cuenta? Quizás. Y si lo prometemos de todos modos, podríamos ganar la cuenta y pasar 3 años pagando créditos por servicio por una promesa que operaciones no puede controlar. 6 meses después, el distribuidor regresó después de que otro proveedor fallara en su lanzamiento. Esta vez aceptaron los límites que yo había propuesto. Se quedaron con Fletes y Logística del Centro durante 11 años. Esa se convirtió en mi reputación dentro de la empresa. No era la persona que hacía la promesa más grande. Era la persona que se aseguraba de que la promesa sobreviviera al contacto con la realidad. Tomás me dio espacio para construir. Empecé con 6 personas y un puñado de cuentas empresariales. Durante la siguiente década, ese grupo se convirtió en una división de alianzas nacionales que gestionaba relaciones en los sectores de venta al por menor, farmacéutico, manufacturero y de distribución de alimentos. Para cuando llegó Nicolás, la cartera representaba aproximadamente 39.000 millones de pesos en ingresos recurrentes. Cada cuenta importante tenía obligaciones diferentes. Algunas tenían controles de temperatura. Algunas tenían restricciones de transportistas. Algunas tenían requisitos de seguro, umbrales de adquisición, instalaciones dedicadas, procedimientos de escalamiento o penalizaciones vinculadas a fallas específicas del servicio. Construí un marco de integración que obligaba a que los compromisos comerciales pasaran por operaciones, adquisiciones, finanzas, seguros y gobernanza del cliente antes de que alguien los tratara como reales. También fue una de las razones por las que nuestros márgenes se mantuvieron más fuertes que los de varios competidores que buscaban a los mismos clientes. Cada pocos años, Tomás ampliaba mis responsabilidades. Acepté cada expansión con alguna versión del mismo pensamiento, demuéstrate a ti misma primero, negocia después. 6 años antes de la adquisición, Fletes y Logística del Centro completó una recapitalización. Varios altos ejecutivos recibieron acciones. Yo no. Le pregunté a Tomás al respecto en privado. El fondo estaba comprometido antes de que finalizáramos tu paquete, me dijo. Sé que es decepcionante. Para entonces, una gran parte del valor empresarial de Fletes y Logística del Centro descansaba en las cuentas y los procesos de integración que mi equipo había construido. Tomás se había arriesgado conmigo cuando empresas de logística más grandes me veían como una joven gerente de cuentas que hacía demasiadas preguntas operativas. Me importaba la gente que había contratado. Me importaban los clientes que confiaban en mí cuando sus redes estaban bajo presión. Y si soy justa con mi yo más joven, también creía que la lealtad eventualmente sería reconocida sin que yo tuviera que exigirla. Así que ofrecieron algo diferente. Un despacho externo redactó para mí un acuerdo de protección de transacción basado en efectivo. Si Fletes y Logística del Centro se vendía por encima de una valoración definida y yo permanecía durante el periodo de adquisición protegido, recibiría una compensación por el éxito. Si poco antes del cierre, la empresa reducía sustancialmente mi cargo, cambiaba mi línea de reporte, recortaba mi compensación o eliminaba la autoridad transaccional definida,
podría reclamar lo que el acuerdo llamaba motivo fundado. La empresa recibiría una notificación por escrito y una oportunidad limitada para remediar el cambio. Si se negaba, la compensación por la transacción se aceleraba a su cantidad máxima, 1.570 millones de pesos. No había recibido la participación accionaria que otros ejecutivos recibieron. El acuerdo fue diseñado para proteger el valor en el que de otro modo habría participado si se producía una venta. Un despacho independiente lo redactó. El comité de compensación lo aprobó. Fletes y Logística del Centro lo divulgó en los registros corporativos y apareció de nuevo en los materiales de la transacción cuando comenzó el proceso de venta. Lo firmé, guardé mi copia y casi me olvidé de él. Nunca imaginé usar la cláusula como palanca. Asumí que ayudaría a vender Fletes y Logística del Centro, cobraría cualquier compensación que la transacción produjera, le daría la mano a Tomás y decidiría qué venía después. Entonces Tomás se jubiló. La Junta lo reemplazó con Nicolás Correa. Nicolás era brillante leyendo un balance general, reestructurando deudas y diciendo a los inversores exactamente lo que querían oír. En cuestión de semanas, entendió lo que Fletes y Logística del Centro podría valer en una venta. Lo que nunca se molestó en entender fue el porqué. Nicolás se unió a Fletes y Logística del Centro 18 meses antes de que el proceso de venta se acelerara, y yo quería que tuviera éxito. Eso importa, porque sería fácil reescribir la historia después y pretender que desconfíe de él de inmediato. No lo hice. Tenía habilidades que Fletes y Logística del Centro realmente necesitaba. Nuestra estructura de deuda era costosa. Los informes para los inversores se habían vuelto inconsistentes. Y Tomás siempre se había sentido más cómodo con los operadores y los clientes que con los prestamistas. Nicolás refinanció la deuda, ajustó los informes a la Junta y convenció a los directores de que otra recapitalización de capital privado dejaría demasiado valor sobre la mesa. Su recomendación fue una venta estratégica. Estuve de acuerdo con él. Cuando los banqueros prepararon la empresa para los compradores, mi equipo proporcionó historiales de retención, datos de rentabilidad de clientes, cronogramas de integración, exposición a créditos por servicio y explicaciones de por qué ciertas cuentas producían márgenes más fuertes. Entonces algo comenzó a molestar a Nicolás. Las preguntas financieras iban a él. Las preguntas operativas cada vez más venían a mí. Un comprador preguntaba: ¿qué sucede si este cliente cambia de centros de distribución durante el primer año después del cierre? Nicolás podía comenzar con la presentación, pero luego alguien al otro lado de la mesa decía: ¿puede Sofía responder a eso? Varios clientes importantes hicieron que el desequilibrio fuera más visible al solicitar una confirmación por escrito de que yo seguiría involucrada durante la integración. Un ejecutivo de un cliente le dijo a Nicolás: no estamos pidiendo una personalidad. Estamos pidiendo continuidad de juicio. Más tarde, Nicolás calificó mis procesos como demasiado dependientes de las relaciones individuales. Esa crítica no era del todo errónea. Había pasado años resolviendo problemas difíciles personalmente porque era más rápido que obligar a la organización a crear redundancia. Había formado a gente fuerte, pero demasiadas decisiones complicadas todavía pasaban por mi oficina. Lo vi como un riesgo que debía corregir. Nicolás lo vio como una prueba de que mi autoridad debía reducirse. Luego contrató a Carlos Morales como director de crecimiento. Carlos había trabajado con Nicolás antes. Era pulcro, analíticamente fuerte y excelente frente a los clientes. Entendía los canales de venta, la estrategia de precios y el crecimiento. Todavía no entendía Fletes y Logística del Centro. Eso no era incompetencia. Nadie entendía nuestra operación empresarial en 4 meses. El problema era que Nicolás trataba la falta de conocimiento institucional de Carlos como irrelevante. Carlos revisó nuestras estructuras de cuentas y preguntó por qué existían tantas aprobaciones. Porque los contratos son diferentes, le dije. Entonces, estandarízalos. Estamos en periodo de renovación. Si los estandarizas ahora, estás cambiando obligaciones que ya vendimos. Estudió el mapa de flujo de trabajo. Esto es cauteloso. Lo es. Eso ralentiza el crecimiento. A veces, una promesa no es un ingreso si operaciones no puede cumplirla de manera rentable. Carlos no discutió. Durante las siguientes semanas, sus preguntas mejoraron.
La paciencia de Nicolás no. Su plan era consolidar las ventas, las alianzas, la estrategia de cuentas y la gobernanza de la integración bajo Carlos antes de que se cerrara la adquisición. Sobre el papel, la estructura parecía más limpia. Le expliqué por qué el momento me preocupaba. Varios clientes tenían planes de transición que identificaban mi oficina como una autoridad de escalamiento. La debida diligencia del comprador todavía estaba activa. Cambiar las líneas de reporte podría generar preguntas sobre la responsabilidad, el consentimiento del cliente y quién podía hacer compromisos de integración. Documenté esas preocupaciones después de nuestra reunión. Nicolás respondió con 3 frases. La reestructuración es una decisión de gestión interna. Carlos asegurará la continuidad. Por favor, apoya la transición de manera constructiva. Una semana después, nuestra directora de recursos humanos preguntó si mi acuerdo ejecutivo contenía protecciones de cambio de control que deberían revisarse antes de la reorganización. Nicolás apenas levantó la vista. El departamento legal revisó los acuerdos ejecutivos durante la diligencia. Rebeca me dijo más tarde que los había revisado para su divulgación. Nadie le había pedido que comparara la degradación propuesta por Nicolás con la mía. La adquisición se estaba convirtiendo en el logro definitorio de Nicolás. Si se cerraba sin problemas, esperaba una sustancial compensación por la transacción y esperaba que el comprador lo mantuviera para liderar la plataforma logística combinada. Quería demostrar que fletes y logística del centro era escalable, no dependiente de empleados de mucho tiempo. 2 días antes de mi degradación, pasé por su oficina y oí a Carlos decir, «Podríamos esperar hasta después del cierre». Nicolás respondió, «No. Si esperamos, parecerá que el comprador tomó la decisión por nosotros». Luego agregó, «Una vez que esto esté hecho, Sofía entenderá que necesitamos un liderazgo escalable, no gente indispensable». Tenía razón en que fletes y logística del centro no debería depender tanto de una sola persona. Estaba a punto de descubrir que reemplazar la autoridad era más fácil que reemplazar el juicio profesional. La mañana después de que Nicolás me entregó el memorando de degradación, David me envió una copia escaneada de mi acuerdo ejecutivo con 3 secciones resaltadas. La primera cubría el título. La segunda cubría la autoridad de reporte. La tercera cubría mis responsabilidades durante un periodo de transacción protegido. David dijo, cualquiera de estas puede calificar. Nicolás parece haber activado las 3. Leí el texto lentamente. ¿Qué pasa si renuncio ahora?, pregunté. No lo haces. Esa no era realmente mi pregunta. Es mi respuesta. El acuerdo requiere notificación y le da a fletes y logística del centro un periodo de subsanación. Si te vas antes de darles la oportunidad de revertir los cambios, debilitas tu posición. Miré el calendario de integración colgado junto a la ventana de mi oficina. Entonces, sigo trabajando. Sigues trabajando profesionalmente. Documentas. No amenazas a nadie. No negocias a través de la emoción. Le das a la empresa exactamente la oportunidad que el contrato requiere. Quería que fletes y logística del centro cumpliera con su acuerdo existente. David redactó una notificación formal. La edité porque su primera versión sonaba más conflictiva de lo que quería. El mensaje final establecía 3 hechos, mi título había sido reducido sustancialmente, mi línea de reporte había cambiado y mi autoridad de integración de adquisiciones había sido eliminada durante el periodo de venta protegido. Escribí que prefería continuar mi empleo bajo mis responsabilidades existentes y consideraría el asunto subsanado si fletes y logística del centro rescindía los cambios dentro del periodo contractual. Se lo envié a Rebeca y copié solo al presidente del comité de compensación. Rebeca me llamó 10 minutos después. ¿Estás en tu oficina? Sí. Quédate ahí unos minutos. ¿Qué está pasando? Voy a hablar con Nicolás. Pude oír la contención en su voz, del tipo que usan los abogados cuando ya están pensando 3 reuniones por delante. Rebeca me explicó más tarde lo que sucedió después porque yo no estaba en la habitación. Colocó mi acuerdo frente a Nicolás y abrió el anexo 7. Él leyó la cantidad 2 veces. Eso no puede significar 1.570 millones de pesos en efectivo. Puede, dijo Rebeca. Por un cambio en la línea de reporte. Por un evento calificado como motivo fundado durante una ventana de transacción protegida.
No la despedimos. El acuerdo no requiere despido. Mantuvo su salario. La compensación es un detonante. No es el único detonante. Nicolás empujó el documento hacia atrás. ¿Quién aprobó esto? El comité de compensación. Hace 6 años. Y nadie pensó en decírmelo. Fue divulgado en el anexo de compensación ejecutiva durante la diligencia. La respuesta de Nicolás, según Rebeca, fue la frase que convirtió un error solucionable en un problema de gobernanza: no voy a permitir que un viejo acuerdo de retención dicte el organigrama. Rebeca le recordó por qué existía el acuerdo. Durante la recapitalización, otros ejecutivos habían recibido participación accionaria. Yo no. La compensación por la transacción fue el sustituto de la Junta para parte de esa ganancia perdida. Nicolás llamó a eso historia irrelevante. Rebeca lo llamó el contrato. Esa tarde, vino a mi oficina y cerró la puerta. No está dispuesto a revertir la decisión. La miré durante varios segundos. No le pedí que me pagara. Lo sé. Le pedí que me restituyera el puesto. También lo sé. La cifra sonaba enorme cuando otras personas la decían. Dentro de mi propia cabeza, se sentía extrañamente secundaria. Fletes y logística del centro había sido el centro de mi vida profesional desde que tenía 29 años. Sabía que clientes odiaban las conferencias telefónicas, que líderes de almacén querían rutas de escalamiento por escrito, que promesas comerciales ponían nerviosos a nuestra gente de operaciones y que miembros de mi equipo tenían hijos que comenzaban la universidad ese otoño. Irme significaría perder un lugar que había pasado 14 años ayudando a construir. Rebeca se sentó frente a mí. ¿Entiendes que si el periodo de subsanación expira, la empresa puede impugnar la reclamación? Entiendo. Y si la reclamación prospera, esto casi con certeza pondrá fin a tu empleo aquí. También entiendo eso. Ella asintió. ¿Qué es lo que realmente quieres? Fue la pregunta más fácil que me habían hecho en toda la semana. Quiero que cumplan la promesa que hicieron antes de que necesitaran que yo hiciera la empresa más fácil de vender. A la mañana siguiente, Rebeca notificó al presidente de la Junta. Luego notificó al despacho de abogados externo de la transacción que había surgido una posible responsabilidad ejecutiva. Eso creó otro problema que Nicolás no había considerado. Según el acuerdo de adquisición, cualquier nueva responsabilidad ejecutiva por encima de 185 millones de pesos debía ser revelada al comprador. Mi plazo de subsanación expiraba el viernes. ¿Y si Nicolás se negaba a revertir la degradación para entonces? Fletes y logística del centro tendría que decirle a una empresa que se preparaba para comprarla que su director general había creado potencialmente una obligación de 1.570 millones de pesos 3 semanas antes del cierre. Para el martes, 3 directores habían instado a Nicolás a solucionar el problema. Restituir mi título, restituir mi relación de reporte directo, restituir mi autoridad de transacción hasta el cierre y revisar la estructura después. Rebeca me dijo que un director le preguntó: ¿por qué estamos arriesgando 1.570 millones de pesos por 3 semanas? Nicolás respondió: porque si el director general no puede cambiar las líneas de reporte sin ser rehén de un acuerdo de empleo, tenemos un problema mayor. Vio el contrato como un desafío a su autoridad. Sus asesores propusieron dejar que Carlos mantuviera su título mientras yo conservaba la autoridad de transacción hasta el cierre. Nicolás también rechazó eso. Mientras tanto, Carlos comenzó a presidir las reuniones de integración comercial. Un representante del comprador preguntó quién tenía autoridad para aprobar un cambio propuesto en el tratamiento de los créditos por servicio para una de nuestras cuentas farmacéuticas. Carlos miró el resumen del contrato. Comercial debería poder aprobar eso, dijo. Negué con la cabeza. No por sí solo. ¿Por qué? Porque el crédito por servicio está vinculado al manejo de excursiones de temperatura, lo que afecta el lenguaje del seguro y los procedimientos del transportista. Tanto el departamento legal como el de operaciones tienen derechos de aprobación. Pasó una página. Eso no está en este resumen. Está en el registro de excepciones de la cuenta. ¿Qué registro de excepciones? Deslicé el documento sobre la mesa. Estaba aprendiendo la estructura mientras el comprador todavía estaba probando si funcionaba.
Luego vinieron preguntas sobre un minorista cuyo proceso de consulta de cambio de control tenía que ocurrir antes de las modificaciones de la red. Un fabricante cuyos precios dependían de la capacidad dedicada del transportista y un distribuidor de alimentos cuya renovación contenía protecciones de margen activadas por cambios de volumen. Después, me alcanzó en el pasillo. ¿Planeabas explicarme todo esto? Si la transición se hubiera planeado, sí. Parecía incómodo. Pensé que Nicolás ya había organizado el traspaso. Organizó la línea de reporte. Eso no es lo que pregunté. No, no lo es. Carlos había aceptado un gran trabajo demasiado rápido, pero no había decidido degradarme. Así que respondí preguntas razonables. Documenté decisiones abiertas. Completé el trabajo que todavía me pertenecía durante el periodo de subsanación. Lo que no haría era seguir asumiendo silenciosamente responsabilidades que Nicolás había eliminado formalmente y dejar que la nueva estructura tuviera éxito solo porque yo estaba llevando en secreto la antigua. El jueves por la tarde, 2 directores de mi equipo, Ángela Ríos y Martín Silva, entraron en mi oficina y cerraron la puerta. Ángela preguntó, ¿te vas? No puedo discutir el proceso legal. Eso no es un no. Martín miró al suelo. La gente está oyendo cosas. Había contratado a Ángela 11 años antes. Martín se había convertido en uno de nuestros líderes de clientes más fuertes. Ver su preocupación me dolió más que el memorando de Nicolás. Durante años, me había convencido de que ser leal protegía a gente como ellos. Absorbía trabajo extra, suavizaba desacuerdos con ejecutivos, solucionaba problemas fuera de horario y me decía a mí misma que la visibilidad no importaba mientras el equipo tuviera éxito. La verdad incómoda era que yo había ayudado a crear la dependencia que Nicolás resentía. También había asumido que, como yo protegía a la empresa eventualmente me protegería a mí. El viernes a las 3:42 de la tarde, Rebeca me reenvió la respuesta formal de Nicolás. Fletes y Logística del Centro rechazaba mi reclamación de motivo fundado. El memorando calificaba la reestructuración como comercialmente razonable, enfatizaba que mi salario base no había cambiado y confirmaba que continuaría reportando a Carlos. Lo leí una vez. Luego llamé a David. ¿Hay algo más que deba hacer? No. A las 5, el periodo de subsanación expiró. Firmé el aviso de separación que David había preparado. Mis manos temblaban, lo que me molestó más de lo que esperaba. Había negociado carteras de clientes de miles de millones de dólares sin perder la compostura, pero firmar mi propia salida de Fletes y Logística del Centro se sintió como cortar 14 años con un solo trazo de pluma. Un representante de recursos humanos me encontró en mi oficina. Devolví mi gafete, mi computadora portátil, mi token de seguridad y mi teléfono de la empresa. Me llevé fotografías, 2 libros, una taza de cerámica que Ángela me había regalado y el premio enmarcado del cliente de mi pared. Nada confidencial salió conmigo. Crucé el vestíbulo sin un discurso. El sábado por la mañana, Nicolás recibió una llamada del despacho de abogados de la adquisición de Fletes y Logística del Centro porque el periodo de subsanación había expirado y mi aviso de separación era efectivo. La posible obligación de 1.570 millones de pesos ya no era teórica. Tenía que ser revelada al comprador antes de la reunión del comité de transacción del lunes. Nicolás esperaba que la divulgación creara una negociación desagradable. No esperaba que cambiara las preguntas del comprador. La reunión del comité de transacción del lunes comenzó con el tema obvio, la obligación de 1.570 millones de pesos. Los banqueros de Fletes y Logística del Centro habían modelado los gastos de cierre cuidadosamente, y a nadie le gustó agregar esa cantidad 3 semanas antes de la firma. Pero según Rebeca, la abogada principal del comprador pasó rápidamente del número. Ayúdenos a entender el proceso de decisión, dijo. Nicolás explicó que Fletes y Logística del Centro había optimizado el liderazgo comercial y que mi partida fue el resultado de un desacuerdo sobre la nueva estructura. La abogada preguntó, ¿se consultó al comité de compensación antes del cambio? No. ¿Al despacho de abogados externo de la transacción? No. ¿Fue la señorita Herrera identificada en sus materiales de divulgación como una ejecutiva protegida con disposiciones de cambio de control? Rebeca respondió esa. Sí. Entonces, ¿por qué se cambió sustancialmente su autoridad durante el periodo protegido?
Nicolás dijo que el acuerdo no tenía la intención de restringir las decisiones de gestión ordinarias. La abogada del comprador replicó: no estoy preguntando qué cree usted que el acuerdo pretendía. Estoy preguntando qué proceso de gobernanza siguieron antes de crear la responsabilidad. Esa distinción se volvió más cara que el pago en sí. Fletes y Logística del Centro había representado durante la diligencia que no esperaba cambios de gestión sustanciales que pudieran afectar la retención de clientes antes de la integración. Mi partida no violaba automáticamente esa representación, pero obligó al comprador a probar algo que Nicolás había tratado como obvio: si la cartera empresarial permanecería estable sin mí en el puesto. El comprador solicitó un análisis de retención y la confirmación de los principales clientes. Eso expuso un segundo problema. 3 clientes tenían cláusulas de consulta de cambio de control en sus acuerdos. Ninguno podía simplemente cancelar porque yo me fuera. Pero cada uno tenía planes de transición construidos a través de mi organización y cada uno quería entender quién tenía ahora la autoridad sobre las excepciones, las decisiones de escalamiento y los compromisos de integración. Un cliente retrasó la firma de su acuse de recibo de transición. Luego otro lo hizo. Un tercero solicitó una reunión formal con Nicolás y Carlos antes de aprobar el cronograma de integración del comprador. Carlos pasó la semana preparándose. Rebeca me dijo más tarde que para el miércoles había dejado de describir la situación como resistencia de los empleados. Entró en su oficina con 2 carpetas y dijo: me dijeron que estaba asumiendo una organización comercial. Rebeca preguntó: ¿y qué piensas ahora? Creo que heredé 14 años de excepciones que nadie resumió porque Sofía ya sabía por qué existían. Eso no es lo mismo que decir que el sistema no estaba documentado. Sé que los documentos están aquí. El juicio no. Esa fue la descripción más justa que alguien dio del problema. Mi equipo tenía registros. Teníamos flujos de trabajo, resúmenes de contratos, registros de escalamiento, historiales de clientes y registros de decisiones. Lo que a Carlos le faltaba no era un archivo secreto. Le faltaba la experiencia para saber qué detalle importaba primero cuando 5 obligaciones legítimas apuntaban en direcciones diferentes. Mientras tanto, yo estaba en casa. Mi primer lunes desempleada en 14 años se sintió físicamente extraño. A las 8:30, busqué un teléfono de la empresa que ya no poseía. Por la tarde, estaba revisando proyecciones de efectivo personales con David y un asesor fiscal porque una reclamación de 1.570 millones de pesos no era lo mismo que 1.570 millones de pesos sentados en mi cuenta. Fletes y Logística del Centro podía impugnarlo. El comprador podía retrasar el cierre. Mi nombre podría asociarse a una disputa ejecutiva lo suficientemente grande como para que otro empleador decidiera que era difícil antes de conocerme. Por primera vez desde que tenía 29 años, no sabía cuál sería mi título profesional el próximo mes. Para el viernes, el comprador extendió la diligencia por 2 semanas. También adoptó una postura más dura sobre la compensación. El comprador no asumiría la obligación después del cierre. Si el pago se volvía exigible, tenía que provenir de los ingresos del vendedor de Fletes y Logística del Centro. Eso trasladó los 1.570 millones de pesos directamente a las personas que habían aprobado la economía de la venta. La Junta quería respuestas. Se programó una revisión confidencial para determinar quién autorizó mi degradación, qué revisión legal ocurrió y por qué el cambio ocurrió durante el periodo protegido. Rebeca reunió los archivos. Fue entonces cuando encontró el problema final. Nicolás había aprobado el memorando de reorganización sin enviar la versión completa al despacho de abogados externo de la transacción. Tampoco lo había enviado al comité de compensación. Había tratado el documento como una acción de gestión rutinaria. 6 semanas después de que Nicolás me degradara, la Junta de Fletes y Logística del Centro se reunió sin mí para decidir qué había costado realmente su decisión. Sé lo que sucedió porque David recibió más tarde los hallazgos relevantes de la Junta y Rebeca completó las partes que nunca aparecieron en el registro formal. Nicolás entró en la reunión creyendo que estaba defendiendo la autoridad de gestión. No negó haber aprobado mi degradación. En cambio, argumentó que la obligación de 1.570 millones de pesos provenía de un acuerdo obsoleto que le daba a una ejecutiva demasiada influencia sobre las decisiones organizacionales ordinarias. Según Rebeca, el presidente de la Junta lo interrumpió. Sofía pidió el dinero. Nicolás hizo una pausa.
Rebeca respondió desde los documentos, su notificación por escrito solicitaba la restauración del título, la autoridad de reporte y las responsabilidades de transacción. El presidente miró de nuevo a Nicolás. Entonces, la empresa tuvo la oportunidad de subsanar. Sí, dijo Nicolás. ¿Y usted se negó? Me negué a permitir que un acuerdo de empleo dictara el modelo operativo. Esa frase se convirtió en el centro de la revisión. Rebeca guió a los directores a través de la cronología, mi advertencia sobre el anexo 7, la notificación formal de motivo fundado, el periodo de subsanación, mi preferencia escrita de permanecer en el puesto, el rechazo de Nicolás, la divulgación al comprador, la extensión de la diligencia. El despacho externo luego explicó el hecho más simple en la sala. Si Fletes y Logística del Centro hubiera restaurado mi autoridad protegida hasta el cierre, la compensación acelerada probablemente nunca se habría activado. Nicolás se resistió. Le recordó a la Junta que había refinanciado deuda costosa, mejorado los informes para los inversores y liderado el proceso de venta que creó miles de millones en valor. Todo eso era cierto. Su problema no era la incompetencia. Era el juicio. Había tratado la revisión legal como un obstáculo para la velocidad. Había tratado la continuidad operativa como algo que podía reorganizarse en un organigrama. Y cuando se le dio un camino contractual para revertir el error, había decidido que cambiar de rumbo lo haría parecer débil. El comprador había llegado a su propia conclusión, todavía quería a Fletes y Logística del Centro. Ya no quería que Nicolás dirigiera la plataforma logística combinada después del cierre. Eso cambió el cálculo de la Junta. Mantenerlo durante la transacción ahora ofrecía un beneficio estratégico limitado mientras creaba un riesgo de gobernanza adicional. Al final de la reunión, los directores pidieron su renuncia porque se iría antes de la fecha de la transacción. También perdió una parte sustancial de su propio paquete de retención. No hubo una dramática escolta de seguridad, ni una discusión a gritos, ni el colapso de la empresa. Un director general que había esperado que la adquisición definiera la siguiente etapa de su carrera se fue porque el comprador y la Junta ya no confiaban en la forma en que tomaba decisiones bajo presión. Carlos se quedó. Bajo el director general interino, hizo algo a lo que Nicolás se había resistido. Separó el liderazgo de crecimiento de varias responsabilidades operativas y devolvió la autoridad de decisión a miembros experimentados de mi antiguo equipo. Eso me dijo más sobre Carlos de lo que una disculpa lo habría hecho. La adquisición en sí se mantuvo intacta, pero la economía cambió. Los ingresos del vendedor absorberían mi compensación. Los asesores facturaron por la diligencia extendida, y la Junta tuvo que explicar por qué una decisión de personal prevenible se había convertido en un problema de transacción. Ninguna de esas consecuencias destruyó a Fletes y Logística del Centro. Simplemente hicieron que la afirmación original de Nicolás de que la degradación era una simplificación rutinaria, fuera imposible de defender. Por primera vez, pude ver la diferencia entre ser reivindicada y ser restaurada. Lo primero estaba sucediendo. Lo segundo nunca sucedería para mí. David me llamó la tarde en que la Junta aprobó mi compensación por la transacción con cargo a los ingresos del cierre. Está hecho, dijo. Estaba sentada en la mesa de mi cocina con un bloc de notas legal tratando de decidir si debía postularme para otro puesto ejecutivo. ¿Hecho significa aprobado? Aprobado. Sujeto a los mecanismos de cierre que discutimos. Fletes y Logística del Centro ya no impugna la aceleración. Me recliné y me quedé mirando a la nada por un momento. Durante semanas, 1.570 millones de pesos habían sido un argumento en contratos, materiales de la Junta y llamadas legales. Ahora, era lo suficientemente real como para remodelar el resto de mi vida. Esperaba que el alivio se sintiera más fuerte. En cambio, pensé en mi oficina, mi equipo, las reuniones de adquisición que se suponía que debía dirigir, la versión de mi futuro que había existido antes de que Nicolás deslizara 2 páginas sobre una mesa. David dijo, ganaste. Entendí lo que quería decir, pero también entendí algo que el contrato no podía resolver. Ganar la cláusula no me devolvió la carrera que pensé que todavía tenía esa mañana. Durante las primeras semanas después de que se aprobó la compensación, la gente asumió que mi próxima decisión sería fácil. No lo fue. La seguridad financiera eliminó un tipo de miedo y expuso otro.
Durante 14 años, Fletes y Logística del Centro había dado estructura a casi todas las decisiones profesionales que tomé. Conocía a los clientes, los sistemas, las personalidades, las fallas políticas y las consecuencias operativas de casi todas las decisiones importantes. Fuera de ese entorno, la experiencia no se convertía automáticamente en dirección. Me reuní con asesores fiscales, abogados de sucesiones y planificadores financieros porque recibir una gran compensación contractual no era lo mismo que entender cómo vivir responsablemente después de una. También recibí llamadas de reclutadores. 2 empresas públicas querían discutir puestos comerciales de alto nivel. Rechacé ambos. Los títulos eran impresionantes. La compensación era generosa. Las estructuras sonaban familiares de maneras que me incomodaban. No quería pasar la siguiente década reconstruyendo el mismo patrón en otro lugar. Responsabilidad amplia, autoridad vaga y la suposición de que los buenos resultados eventualmente hablarían por mí. 3 meses después de dejar Fletes y Logística del Centro, Laura Medina llamó. Laura había sido una alta ejecutiva en uno de nuestros clientes de mucho tiempo antes de unirse a una firma de inversión en logística de tamaño mediano. No me pidió que dirigiera nada. Estamos analizando un negocio de transporte regional, dijo. Los números son atractivos. No confío en las suposiciones de integración. ¿Qué quieres de mí? Dinos que nos estamos perdiendo. Casi dije que no. La consultoría sonaba temporal. Había pasado mi carrera perteneciendo a algún lugar. Pero el encargo era específico, con un precio claro y limitado al riesgo de integración comercial. David revisó el lenguaje sobre conflictos de interés. Me aseguré de no usar información confidencial de Fletes y Logística del Centro. Luego acepté. Mi primera presentación duró 40 minutos más de lo planeado. Había construido árboles de riesgo detallados, mapas de cuentas, dependencias de transportistas y excepciones. Uno de los socios de la firma esperó hasta que todos los demás salieron de la sala. Estás haciendo algo que reconozco, dijo. ¿Qué? Estás tratando de eliminar personalmente cada posible falla antes de que nadie más tenga que tomar una decisión. Empecé a defender el trabajo. Luego me detuve. Tenía razón. En Fletes y Logística del Centro, mi hábito de asumir responsabilidades adicionales me había hecho valiosa. También me había dejado cansada, excesivamente central y demasiado dispuesta a aceptar la responsabilidad sin la autoridad correspondiente. Así que cambié mi forma de trabajar. Presenté los riesgos que más importaban. Asigné la propiedad. Documenté las decisiones. Cuando alguien más era el responsable de la decisión, dejé que fuera el responsable. El proyecto se cerró con éxito y Laura me recomendó a otro equipo. Luego, siguió otro encargo. No hubo un imperio de consultoría de la noche a la mañana. Algunas semanas fueron tranquilas. Tuve que aprender sobre precios de propuestas, seguros de responsabilidad profesional, programación y la extraña incomodidad de no tener un título corporativo impreso debajo de mi nombre. Gradualmente, el trabajo se volvió constante. Cuando la firma me ofreció una participación minoritaria como socia, negocié de manera diferente a como lo había hecho a los 29 años. Pregunté sobre los derechos de voto, la autoridad de decisión, las fórmulas de compensación, las disposiciones de salida, los límites exactos de mi responsabilidad. Nadie pareció ofendido. Eso fue casi divertido. Meses después, me convertí en socia enfocada en la integración comercial y el riesgo de retención de clientes durante las adquisiciones. Entonces, Fletes y Logística del Centro llamó. El liderazgo interino no me pidió que volviera. Preguntaron si consideraría un encargo de asesoramiento de 90 días para la transición de un cliente complejo. Por primera vez en mi carrera, escuché la solicitud sin confundir la utilidad con la obligación. Antes de responder, pregunté quién controlaría el proyecto, quién podría aprobar las excepciones y qué pasaría cuando terminaran los 90 días. Esas preguntas una vez me parecieron desconfiadas. Ahora me parecían básicas. La responsabilidad necesitaba límites claros, no solo expectativas. Les dije que revisaría el alcance. El acuerdo de asesoramiento con Fletes y Logística del Centro fue el primer contrato que negocié después de convertirme en socia y lo traté de manera diferente a cada promesa informal que había aceptado antes en mi carrera. 90 días, tarifas de mercado,
entregables definidos, sin autoridad de gestión permanente, sin suposición de que estaría disponible después de que terminara el encargo. Lo más importante, el comprador, no la antigua estructura de liderazgo de Nicolás, controlaría el proyecto. Firmé. La transición del cliente implicaba años de compromisos personalizados que se habían acumulado en precios, capacidad de transporte, derechos de escalamiento y excepciones de servicio. Mi trabajo no era recrear mi antiguo puesto. Era explicar la historia, ayudar a los nuevos líderes de integración a entender por qué se habían tomado ciertas decisiones y dejar atrás una estructura que pudieran operar sin mí. Esa distinción importaba. Cuando alguien hacía una pregunta que sabía cómo responder, la respondía. Cuando una decisión pertenecía al nuevo equipo, no la tomaba por ellos. Al final de los 90 días, me fui según lo programado. Fletes y Logística del Centro completó la adquisición varios meses después. La empresa no colapsó. La mayoría de los empleados conservaron sus trabajos. El comprador retuvo la operación principal, reestructuró el liderazgo superior e invirtió más en controles de integración que Fletes y Logística del Centro probablemente debería haber fortalecido años antes. Quedaron algunos daños. La disputa ejecutiva complicó la transacción. Varios clientes requirieron garantías adicionales antes de aprobar los planes de transición, y la interrupción redujo algunas de las sinergias que el comprador había esperado originalmente, pero el negocio sobrevivió. Carlos permaneció en la empresa combinada en un puesto de crecimiento más limitado. Cerca del final de mi encargo de asesoramiento, me preguntó si podíamos hablar en privado. Acepté más autoridad de la que entendía, dijo. Tú entendías de crecimiento, le dije. Ese nunca fue el problema. Pensé que tus procesos eran defensivos. Algunos de ellos lo eran. Sonrió levemente. Y algunos de ellos me estaban impidiendo cometer errores costosos. Eso también. No se disculpó por Nicolás. No necesitaba que lo hiciera. El resultado de Nicolás fue más discreto. Su habilidad financiera siguió siendo respetada, pero la revisión de la junta y la divulgación de la adquisición lo siguieron. Tomó trabajos de asesoría después, pero nunca volvió al tipo de puesto de liderazgo operativo que había esperado que la venta de Fletes y Logística del Centro produjera. Su carrera no terminó porque yo la ataqué. Cambió porque las personas responsables de nombrar ejecutivos vieron cómo manejó una decisión cuando el ego, los contratos y la gobernanza colisionaron. Yo era socia. Elegía a los clientes con cuidado. Asesoraba a profesionales senior que eran brillantes asumiendo responsabilidades y terribles definiendo límites. Cuando me decían que el buen trabajo debería hablar por sí mismo, sabía exactamente por qué esa frase era peligrosa. La cláusula de los 1.570 millones de pesos me protegió financieramente. No me protegió de pasar años subvalorando mi propia influencia ni de creer que la lealtad podía sustituir a acuerdos claros. Tuve que aprender esa parte después de irme. Nicolás pensó que estaba degradando a una empleada. Lo que en realidad firmó fue la evaluación de desempeño más cara de su propia carrera.